Siddhartha, libro del autor Hermann Hesse, de origen suizo-alemán, publicado en 1922. El autor es reconocido por obras como Demian, Siddhartha y El lobo estepario. En sus obras se ven enfrentadas la naturaleza del hombre con su identidad, temas como la personalidad, la moral, las relaciones humanas, cultura, fe, filosofía y la identidad son temáticas recurrentes en sus obras. El autor, de hace un siglo, que sigue teniendo algo que contar. ¿A qué me refiero con este punto? Y como primera argumentación válida para decir por qué es una buena recomendación este texto o no. Tiene casi 100 años el texto, fue publicado en 1922 y yo lo estoy leyendo ahora para corto medio. Oh wow, tiene un siglo y sigue teniendo puntos de vista o formas de tratar las cosas que a mi parecer, después de tanto tiempo, siguen teniendo sentido. Hablar sobre la identidad, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos los unos con los otros, yo lo leo y me parece un tema bastante fascinante, bastante interesante, que lo voy a leer, me va a interesar, me va a entretener, voy a aprender, voy a sacar conclusiones, voy a entender al protagonista, no voy a ver al protagonista como un simple personaje, sino lo que lo voy a ver como una persona, como un individuo que se está desarrollando. Y así lo vi, porque el texto está bastante bien hecho y es bastante entretenido. Y aquí ahora me voy a referir a otro punto que me pareció bastante clave a la hora de leer el texto. La facilidad de leer causa una buena impresión sobre el libro. Es abierta al público menos exigente y de menor experiencia. Yo no me considero un habilidoso lector profesional experto. No leo libros todos los días, no termino un libro y comienzo con otro. Conozco gente que sí lo hace, tengo compañeros que sí lo hacen, me recomiendan libros, sí, no los leo. De vez en cuando aparece uno bueno que sí me lo leo. Hay temporadas donde leo mucho, otras donde leo muy poco. También cuando se trata de leer, leo todos los días, pero no necesariamente literatura. Y cuando me enfrenté a Cierta, ya tenía experiencia con libros de Hermann Hesse. El lobo estepario el año pasado me lo tuve que leer por una prueba. Horrible experiencia, un libro muy largo, muy tedioso. Terminé viendo la película porque me cansé del libro, me saqué como un 4, porque me aburrió, no llegué más. Misma temática sobre identidad, sobre un personaje que se está desenvolviendo, que está aprendiendo de sí mismo, o así lo veo yo, y me pareció bastante más entretenido, bastante más fácil de entrar, de leer. No tiene palabras muy enrevesadas, muy complicadas, sino que uno lee, uno se entretiene. Me demoré como 4 horas de lectura, no porque haya sido un libro aburrido, oh, qué pesado, eran 216 páginas, es bastante corto. Me lo leí en 4 horas en vez de, no sé, las 2 y media que me tuve que haber demorado, porque a medida que leía tomaba descansos, no porque estuviese aburrida, no porque estuviese pesado, sino porque como estaba entretenida, como estaba pegado a la historia, podía estar un tiempo haciendo otra tarea, yo en mi casa, por ejemplo, y luego cuando me ponía a volver a leerlo, no tenía que, no sé, ir 2 páginas atrás para ponerme en contexto, sino que ya lo tenía todo en la cabeza, sino que a medida que fue pasando el tiempo, a medida que fui leyendo, lo tenía todo acá. ¡Ah, qué entretenido! Un buen libro. Me pareció una experiencia bastante agradable, de fácil acceso, que sea de fácil acceso, que no sea especialmente complicado. No lo hace un mal libro. La complejidad del texto no está en que sea palabras muy complicadas, que las temáticas se muestren y te las muestren aquí lo complicado que son los temas, sino que es, no sé, eh, uno lo lee, ve la experiencia de un joven y puede parecer bastante simple, pero si lo ves en profundidad es bastante complicado porque está hablando de la identidad de una persona. Y qué más complicado que las personas. El año pasado me tocó hacer un trabajo sobre la complejidad del humano para el estudio de historia. Y ahí aprendí de que efectivamente hay un ser humano, pese a ser todos de la misma especie, que les gusta jugar a la pelota y otros a los que no. ¿Por qué sucede? No tengo la menor idea de por qué, pero sí sé que ocurre. ¿Por qué? Porque somos seres complejos. Y eso es bastante como un punto bastante válido, a mi parecer muy interesante el poder ver una obra, ver todos estos distintos puntos de vista desarrollarse. El tercer punto que me gustaría recalcar sobre el texto son efectivamente las temáticas interesantes. Porque qué mejor que leer un libro y que te parezca divertido. Lo leí y no solo era fácil acceso, sino que cuando lo iba leyendo decía, oh wow, qué interesante, qué bacán este protagonista, cómo se va desarrollando, cómo se va desenvolviendo. Cierta,
así como sinopsis para que vayan entendiendo todos estos puntos. Es un joven indio perteneciente a una de las castas brahmanes. Los brahmanes eran cultos religiosos que seguían como eh, sacerdotes del hinduismo, una cosa así lo entendí yo. Y como joven se va desarrollando, va evolucionando, va creciendo, va madurando y se va involucrando con otros grupos que al final de cuentas lo hacen quien es él y se va desarrollando como persona en pos de alcanzar sus objetivos. En este caso, alcanzar la iluminación, lo cual yo entendí como resolver todas sus dudas, resolver todos sus problemas. Ahora, sobre la identidad en el texto. Cuando fui leyendo, al principio él comienza en una de las castas brahmanes, como ya dije anteriormente. Y a medida que va avanzando se involucra con otros grupos. Uno de ellos es, por ejemplo, Buda. O después de Buda, que cuando lo conoce, cuando le rechaza, alerta spoiler, cuando decide no seguir la senda de Buda, sigue su propio camino. También otro es cuando, después de la secta de los brahmanes, decide adentrarse en el bosque junto a otros sabios más ancianos que eran un lado del espectro, donde comían solo un grano de arroz al día. Luego está Buda, que también lo hacía, y luego está el otro punto más lejano, que es mansiones y comer mucho. Y eso lo vive. Y el protagonista no es, ah, ya, yo soy de esta manera, voy a seguir de esta manera, sino que es un ser humano como todos nosotros que admite equivocarse, que se va desarrollando, que se va desenvolviendo pese a los problemas, siguiendo las circunstancias. Sigue un camino, va aprendiendo, va para allá, dice, oh no, este no es mi camino, voy por otro. Ah, ya, este tampoco, voy a tomar mis propias decisiones. Y de haber conocido un lado de la moneda, va al otro lado y también lo conoce. Y de ahí surge quién es él. Así que ahí tenemos dos lados de la identidad. Uno, el cómo los distintos grupos y la sociedad van formando la identidad de Siddhartha, y otro, la identidad personal de Siddhartha, porque él es el que toma las decisiones, no otros. Él es el que se cuestiona las cosas, él es el que admite haberse equivocado, y como admite haberse equivocado, decide, ah, voy a seguir otro camino. Así que ahí tenemos un lado de cómo piensa él, pero en el conjunto con otras personas, en sociedad, en el grupo de los brahmanes, en el grupo de los que viven en el bosque, en el grupo de Buda, en el grupo de los millonarios. Y luego está Siddhartha como individuo, la identidad personal, el cómo él piensa, el cómo decide, el cómo toma decisiones, el cómo él se relaciona con otros, que es diferente a cómo otros se van relacionando. Y aquí cabe destacar otro punto, que no es solo Siddhartha el único que se demuestra de esta identidad. Tenemos otros personajes que también tienen sus propias formas de ver las cosas. Un ejemplo muy claro es el amigo de Siddhartha que lo acompaña a lo largo de toda su vida y luego decide abandonarlo. ¿Por qué? Porque tomó una decisión propia nacida de él. Tercer punto de la identidad que me gustaría recalcar. Lamento el que se haya cortado la grabación, se acabó la batería del celular, pero ahora continuando con los siguientes puntos. Antes había aclarado a cómo se iba desarrollando la identidad después de haber hablado de aspectos del libro que me parecían positivos, el cómo era fácil acceso, era entretenido en los temas y esa clase de cosas. Ya había dado las especificidades y ya di una sinopsis del texto. Ahora estaba hablando acerca de la identidad y cómo se demuestra en el texto, y ya había aclarado el punto sobre que distintos grupos son los que van confeccionando la identidad de grupo, de sociedad de Siddhartha. También había aclarado el punto de que Siddhartha es un individuo con libertad, es el propio protagonista de su propia vida, y él mismo es el que toma las decisiones que van resolviendo los problemas con los cuales se enfrenta. Y ahí quiero recalcar el tercer punto de la identidad, el que el protagonista nace, vive y conforme pasa el tiempo va a terminar muriendo porque es un ser humano. ¿Y a qué me quiero referir con esto? La identidad de un niño y la identidad de un adulto es distinta. Y como es distinta, Siddhartha también va madurando, va creciendo. Al igual que se va relacionando con distintos grupos y aprende de esos grupos, también aprende de sí mismo con el pasar de los años, con la información que va recopilando, con los temas que va aprendiendo. Siddhartha, como piensa cuando era más joven y como piensa luego de unos años, después de haber rechazado a Buda, después de haber tomado su primera decisión así como en libertad absoluta de voy a seguir lo que yo siento y lo que yo creo y lo que yo quiero hacer.
te da muestra de que hubo un avance, que hubo un desarrollo, que hubo un cambio de mentalidad, que no solo es la identidad personal como yo, que yo soy el que toma las decisiones, así como en un conjunto, en un global, no solo la identidad en sociedad, en cómo yo me comporto con otros, el cómo yo me relaciono con otros, sino que hay una identidad que tiene que ver con el tiempo, el cómo yo me comportaba antes y el cómo yo ahora me comporto después. Por último, me toca recomendar el libro. Si me parece una lectura fascinante, entretenida, que lo haya leído y haya dicho, wow, qué gran libro, o si me pareció un libro del montón, más o menos, no te lo recomiendo mucho, quizás si tenéis pruebas, ponte alegre porque es corto, bacán. Bueno, a mi parecer me pareció un libro bastante entretenido. Tengo que hacer una reseña así con global, hablando de todos los puntos que ya aclaré. Me pareció un libro bastante divertido, de fácil acceso, con puntos bastante interesantes, con cómo retrata la identidad y cómo no tuve que leer ninguna reseña aparte ni ningún texto, sino que todo esto nace mi propio entendimiento de lo que yo vi, de lo que yo vi reflejado, de lo que yo entendí de la lectura. Me pareció un libro llamativo, que tiene algo que contarte, que cuando uno lo lee, entiende al protagonista, se mete en su cabeza y cuando uno se mete en su cabeza logra entenderlo y cuando lo logra entender uno se da cuenta, oh, wow, estoy comprendiendo el quizás cómo funciona el tema de la identidad, cómo trata aspectos como la religión, la filosofía, el cómo debemos vivir la vida, el cómo tenemos que tomar las decisiones, cómo nos relacionamos con los amigos, con la familia, con la pareja, y uno lo va leyendo y cómo va tomando decisiones, cómo se va desenvolviendo la trama del relato, se hace muy entretenido, muy llamativo, muy de, oh, wow, ¿qué va a pasar después? Que el texto constantemente te va invitando a que tú sigas leyendo y como te invita a seguir leyendo, uno se lo termina el texto y dice, oh, wow, qué bacán. Aprendí harto, entendí harto, logré comprender hartos puntos muy complejos, o sea, hablar sobre religión, sobre filosofía, sobre cómo se comportan las personas. Estamos hablando de textos que perfectamente podrían ser investigaciones de tipo biológica, filosófica, unos grandes disertaciones acerca de cómo pensamos, cómo nos comportamos en un libro de literatura, en una novela, que cuando uno la va viendo, eh, te entra a la cabeza, te haces una idea, logras comprenderlo y se hace bastante entretenido, así que sí, lo recomiendo.